Bueno, primero, muchísimas gracias por lo vosso convidamento a participar, a falar nesta conferencia política do Espazo, en este intre tan importante en la vida política das nuestras organizaciones. Parece que en menos de 9 meses vamos a celebrar elecciones europeas, en mayo de 2014. Será la 6ª convocatoria en la que participa España y seguramente una de las más trascendentales, porque nos jugamos mucho, no solo para los españoles y las españolas, sino también para todo el conjunto de ciudadanos del sur de Europa. Porque yo creo que la crisis en la que estamos viviendo, que no es única, sino que es una crisis multisistémica, económica, política, democrática, ha puesto como nunca en evidencia para mí 3 cosas muy importantes. Una, que de alguna manera hemos superado la perspectiva histórica de los Estados-nación. 2, que en la construcción europea es un proceso donde se están dando graves insuficiencias. Y 3, que las políticas que se están llevando a cabo desde la perspectiva europea para abordar esta crisis pues no están siendo las más acertadas. Voy a hacer un poquito de balance de qué nos ha llevado aquí, ¿no? Yo creo, la primera idea que me gustaría lanzar es que España lleva casi 28 años en la Unión Europea y en general mi balance es que ha sido una cosa positiva. Ingresamos en el 86 y eso nos permitió incorporarnos plenamente al concierto de los estados democráticos. Fue un paso para la democratización, la normalización de la España que salía de la dictadura. Entre otras cosas, nos ha permitido ser receptores netos de fondos de cohesión. Se calcula que alrededor del 1% de nuestro PIB han sido la cuantía de estos fondos regionales, locales. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia local, hemos hecho un montón de proyectos europeos financiados por Europa en temas de eficiencia energética, de participación, etc. Pero no solo ha supuesto ingresos económicos. Creo que, por ejemplo, las últimas sentencias sobre el caso de los desahucios también muestran la oportunidad de Europa, ¿no? Yo creo que en general Europa ha sido una fuente de oportunidades para España. Y sobre todo, una de las cosas más importantes es que nos ha permitido participar en la apuesta histórica de construcción de una nueva realidad política, económica y social, pero sobre todo de este nuevo espacio que pasa a ser la Europa. Ya he comentado que creo que los Estados-nación están de alguna manera superados porque no reúnen la suficiente masa crítica como para convertirse en actores en este mundo tan globalizado, y que desde mi perspectiva la única solución o el único camino que nos queda por seguir es avanzar en la construcción de Europa, y en lo que yo creo que tenemos que ir es hacia los Estados Unidos de Europa. Esto no es una afirmación que comparte unanimidad dentro del Grupo Verde, esto lo quiero decir, pero desde mi perspectiva personal es que tenemos que avanzar hacia los Estados Unidos de Europa. Entonces, bueno, no nos queda otro camino que seguir adelante, pero no lo podemos hacer de manera acrítica. Y esta sería la segunda idea, ¿no? Que debemos avanzar en la construcción europea, pero desde un europeísmo crítico, no desde más Europa, sin preguntarnos qué Europa, sino desde esta postura crítica. Hubo un momento en que Maastricht, todo el mundo estaba a favor, pero llega un momento que también dices, bueno, ¿qué Europa estamos construyendo? Nosotros lo advertimos también en su momento que la Unión Económica y Monetaria estaba como coja, ¿no? Europa nació coja, ¿no? Y esta crisis ha puesto en evidencia estas insuficiencias. Luego vino el intento fallido de la Constitución Europea, después de Maastricht, que dio lugar al Tratado de Lisboa, que no deja de ser otro parche en esta construcción política del espacio europeo, que deja sin resolver algunas cuestiones que yo creo que son muy importantes. Por ejemplo, cómo articular una voz única europea en el mundo, ¿no? O sea, cualquiera de las crisis que hemos vivido hemos podido ver la divergencia de posiciones por parte de los Estados miembros respecto a la crisis en cuestión.
Un ejemplo muy significativo fue la cumbre de cambio climático en Copenhague, donde Europa no pintó absolutamente nada, donde había esperanza, había movilización y al final Estados Unidos y China acabaron decidiendo a la baja y Europa estaba ausente. Otra de las preguntas es cómo democratizar las estructuras y las tomas de decisiones que se están dando a nivel europeo. Yo creo que hoy la Unión sufre una grave crisis de legitimidad democrática. Por ejemplo, miraba en estadísticas de Eurostat y un 63% de los griegos y un 52% de los españoles ya no confían en Europa. O sea, realmente está desprestigiada el concepto de Europa entre sus ciudadanos. Otra pregunta importante es cómo convocar la participación de la ciudadanía en este proyecto común que estamos construyendo. Cómo fortalecer la sociedad civil. En muchos países europeos el euroescepticismo y los partidos euroescépticos, incluso xenófobos y de ultraderecha, están emergiendo y tomando terreno que hasta ahora pues, no habían conquistado. Esto lo tienes que hacer, por lo menos es motivo de alerta. Luego, cómo complementar esta unión monetaria con la otra cara de la moneda, con una política fiscal comunitaria que también nos permita actuar en tiempos de crisis. Se creó en su momento el mercado común, pero no se lo acompañó con los instrumentos que pudieran gobernar ese mercado. Entonces se ha visto que, así con la crisis, que la Unión Europea puede ser un instrumento importantísimo de desregularización, pero que a la hora de regular, depende de qué aspectos, es incapaz de hacerlo. Esta fue un poco la postura que tomó iniciativa en tanto que el no a la Constitución Europea. Y creemos que, bajo mi punto de vista, este modelo de Europa para los países del sur de Europa ha sido letal. Y la tercera idea que me gustaría lanzar es que este modelo de Europa va a suponer una década perdida para muchos de los países del sur. Estaba mirando así cifras, pero España, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Irlanda, Chipre o Estonia. Todos estos países, el modelo actual de Europa está incidiendo enormemente y está provocando fracturas sociales y costes económicos que van a suponer perder una década. ¿Cómo empieza la crisis? La crisis que empezó en el sector financiero estadounidense se acaba convirtiendo en una crisis europea y de la deuda. Dice el Fondo Monetario Internacional que en estos países del sur, hasta el 2018, nuestras economías no van a recuperar el nivel suficiente como para ser capaces de construir empleo, de crear empleo. O sea, el 2018 es una década desde el 2008 que empieza la crisis. Es muchísimo tiempo. Ahora parece que nuestro gobierno Rajoy últimamente está diciendo que estamos saliendo de la crisis, básicamente con el argumento de que se están dando ligeros repuntes del PIB, pero a lo mejor técnicamente sí. Yo no soy economista y por lo tanto no lo voy a negar, pero la realidad económica, laboral, social, es que estamos en crisis, vamos. Y esta realidad es precisamente la que pone de manifiesto que las políticas que se han llevado a la práctica para abordarla han fracasado, la austeridad fiscal y la devaluación interna, que son básicamente las políticas que se han impulsado desde Europa. Lo único que han traído a los países del sur de Europa ha sido un infierno social, porque el paro, desigualdad, pobreza, ahora entraré un poco en esto, pero todo esto sin resolver los problemas que pretendía solventar, que eran los problemas de la deuda y del déficit de los países. ¿Qué pasa con esto? O sea, resulta que aplicamos políticas de austeridad, pero nuestras cuentas siguen sin cumplir el objetivo del déficit. Que nuestra deuda pública está por encima del 90%. Calculaba que si le sumamos la deuda pública y la privada, estamos sobre un 425% del PIB, o sea que casi que es, impagable. O sea que no hemos conseguido el objetivo con el que hacíamos todo esto y solo, por poner cifras, en España tenemos más de 6 millones de parados,
más de 2 millones de personas que no reciben ningún tipo de subsidio o de ayuda, 12 millones de pobres, entre ellos 3 millones de personas que viven en la pobreza severa, que es técnicamente lo que se considera personas que viven con menos de $10 al día, o sea, unos 307, 310 euros mensuales. Se están desmantelando nuestro estado de bienestar, privatizando nuestros servicios, se está desregulando, el mercado laboral cada vez está más precarizado. ¿Y qué hemos hecho aquí? O sea, hemos aplicado reformas, pero parece que ninguna de las reformas que hemos aplicado funciona. La reforma laboral está generando más paro. La financiera está rescatando bancos y banqueros, pero el crédito sigue sin fluir ni hacia las empresas ni hacia las familias. Y no estamos consolidando nuestro déficit, no estamos cumpliendo los objetivos. Entonces, bueno, podemos afirmar que estamos ante un fracaso de las políticas de austeridad. No solo en España, también, una cosa que me gustaría decir es que también la Unión Europea se empieza a dar cuenta de que este fracaso en el sur le va a repercutir de alguna manera. Se calcula que la deuda del conjunto de la Unión Europea es el 90% del PIB y, según pronósticos de la Comisión, en el 2014 llegaremos al 96%. En el conjunto de la Unión Europea hay un 12% de paro. Claro, no están en los niveles que estamos en España, pero un 12% de paro. También el Fondo Monetario Internacional hace una previsión de un decrecimiento de la economía del 0,4 para la zona euro. Y bueno, y en general los ciudadanos de muchos países de esta Unión Europea están más desprotegidos por parte de sus gobiernos y cada vez están más dejados, tienen acceso a menos servicios públicos. Y también hay una cosa que el otro día leía en El País, que parece que los países acreedores también van a empezar a sufrir alguna de estas consecuencias. Leía que BMW y Siemens para el 2013 habían anunciado los peores resultados, cuentas de resultados. Pues parece que la demanda, la caída de la demanda en algunos mercados europeos va a empezar a afectar a los países acreedores. Toda esta estrategia de austeridad, yo creo que es un hecho que la ha liderado un país en concreto dentro de Europa, que ha sido Alemania, que está gobernado por un partido conservador, como es la CDU, la CSU, y que ha liderado una persona que se llama Angela Merkel. Y Alemania, de alguna manera, ha sometido al conjunto de Europa a todas estas políticas de austeridad. El resultado de las últimas elecciones que tuvieron lugar el 22 de septiembre, creo, en Alemania, y lo único que hace es revalidar la continuidad de estas políticas. Es lamentable que en la campaña electoral el debate sobre Europa, sobre cómo abordábamos conjuntamente desde una perspectiva europea esta crisis, no existió. Fue una campaña centrada exclusivamente en temas nacionales, donde el tema de Europa estaba absolutamente ausente. ¿Por qué Alemania actúa así? ¿Vale? Yo intentaba básicamente 3 razones desde mi punto de vista. Una es que la austeridad impuesta desde Alemania es una forma para ellos de crear las condiciones para que los bancos y los ahorradores alemanes recuperen lo que invirtieron en las épocas de bonanza del país del sur. O sea, se calcula que invirtieron unos 200.000 millones de euros, que es una brutalidad, o sea, aproximadamente un 20% del PIB. Claro, quieren recuperar parte de ese dinero, obviando el riesgo que hay implícito en una inversión. La segunda razón es el dumping financiero, o sea, con la crisis de la deuda en algunos países, los capitales prefieren refugiarse en las deudas seguras en Alemania, de manera que Alemania se financia a coste negativo o coste cero, a costa de las haciendas de los países del sur, que para financiar a nosotros tenemos que pagar intereses altísimos. Y el tercer motivo de por qué yo creo que Alemania actúa así, pues por qué engañarnos. También hay una opinión pública extendida de que aquí en el sur somos, vamos a decirlo así, un tanto irresponsables, despilfarradores y demás. Puede haber parte de razón,
somos especialistas en hacer aeropuertos sin aviones y estas cosas, pero vamos a ver, o sea, el sur es muy complejo. Yo creo que Alemania en estas últimas elecciones votó única y exclusivamente según sus intereses nacionales. Y ahí la cuarta idea. Desde mi punto de vista, Europa va más allá que no Alemania. Y el problema que tenemos en Europa es la ausencia de un verdadero interés general europeo. La ausencia de eso y la ausencia de alguien que lo represente. Entonces, esto nuestra ciudadanía no es tonta, lo sabe. Bueno, y eso creo que es uno de los motivos por los que crece este sentimiento de euroescéptico cada vez más. España tradicionalmente había sido un país donde Europa generaba entusiasmo y ahora cada vez más se van alzando más voces dentro del euroescepticismo. Yo creo que estamos un poco en una encrucijada entonces, ¿no? Porque decía antes, no creo que haya otra salida posible que más Europa, o sea, que la unidad política de Europa. Todo lo que son nacionalismos económicos, soberanismos fiscales a nivel de los Estados miembros, creo que es un error. La estrategia de futuro no puede ser otra que profundizar en el proyecto de construcción. Pero ya no vale solo más Europa, sino más Europa, pero una Europa mejor, diferente. Los déficits institucionales y democráticos de la Unión ya son evidentes, claman al cielo, pero necesitamos programas ambiciosos desde Europa de relanzamiento económico, de fomento, de creación de empleo. Hubo una cumbre, creo que fue en diciembre de 2012, pero no recuerdo, que se comprometieron 120.000 millones de euros para programas de relanzamiento económico y creación de empleo. Nunca se concretó nada, nunca. Bueno, esto hay que atajarlo, o sea, Europa necesita convertirse, transformarse en una entidad política con capacidad de hacer política. Desde los verdes europeos, un poco, lo que reivindicamos, los ecosocialistas, somos una de las corrientes que más ha apostado tradicionalmente por Europa, o sea, tradicionalmente somos europeístas, no venimos ahora, no llegamos ahora a defender Europa. Estamos en las mejores condiciones para decirle a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas que hoy Europa es el problema, pero que solo en Europa está la solución. Un poco cuando escribía esto pensaba que aquí tenemos una copla que dice: ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios, contigo porque me matas y sin ti porque sin ti muero. Es que un poco es eso, ¿no? O sea, es con Europa y sin Europa a la vez no hay salida, ¿no? No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. La batalla, el destino es Europa, la batalla es sobre qué modelo social europeo construimos. La apuesta desde el ecosocialismo del sur de Europa que defendemos en el marco del Partido Verde es los Estados Unidos de Europa. Ya digo, no es una apuesta compartida por el conjunto de los partidos verdes, pero sí que es la apuesta que nosotros defendemos. ¿Qué Europa? Una Europa que tiene que basarse en la justicia social, en el desarrollo sostenible, en el derecho de los pueblos, que tiene que ser referente de grandes avances. Yo creo que es una Europa donde, por ejemplo, la tragedia de Lampedusa pues, no tendría por qué tener lugar. O sea, si las políticas de inmigración dejaran de hacerse desde los ministerios interiores de los países miembros con intereses exclusivos de los países miembros, pues me gustaría creer que no pasarían estas cosas, porque habría otro tipo de políticas migratorias diferentes a la hora de abordar estos fenómenos. Una Europa de los derechos y del estado del bienestar, que en vez de exportar, en vez de importar autoritarismo y precariedad, lo que hace es exportar derechos y estado del bienestar y servicios. Dicho esto, para concretarlo un poco más, quería comentar tres ejemplos de políticas que se están llevando a cabo en Europa y las potencialidades que tienen o los defectos. La primera, las famosas políticas de austeridad, que ya me he referido un poco a ellas, de recortes, de una menor intervención del Estado en la economía, que solo quieren abordar el problema de la deuda y del déficit, lo que he comentado hasta ahora. La segunda, el presupuesto.
El presupuesto, lo que se llama el marco financiero plurianual, que no es más que el presupuesto de la Unión Europea. El presupuesto es el instrumento clave para hacer políticas. Es donde nosotros asignamos recursos a proyectos o programas. En julio el Parlamento Europeo aprobó una propuesta del Consejo de presupuesto. Y en realidad el presupuesto, para mí, lo que ha supuesto este presupuesto, el Grupo de los Verdes votó en contra. Porque suponía continuar con el actual modelo económico. Se podría haber optado por intentar dar respuesta a los problemas que hoy tienen los ciudadanos y las ciudadanas europeas, el paro, la recesión económica. Pero en cambio, la propuesta que venía del Consejo y lo que se acabó aprobando en el Parlamento por parte de los grupos mayoritarios es negar que que en los Estados miembros hay situaciones de extrema pobreza, de situaciones de emergencia social, y en vez de abordar esto, lo que hacen es presentar un presupuesto recortado. Sobre la propuesta inicial que presentó el Consejo, se acaba aprobando un presupuesto un 9% menor, unos 85.000 millones de euros. A ver, a nadie se le escapa que renunciar a hacer frente a los desafíos o mermar el presupuesto es también renunciar a cualquier mecanismo de redistribución de la riqueza vía fondos de la Unión Europea entre países miembros. Es un presupuesto retrógrado porque responde a las presiones nacionales. Lo que hace es seguir priorizando la política económica, a la política agraria respecto a la potencialidad de una economía sostenible, porque perpetúa las ayudas a los agricultores, a los grandes latifundios, porque sigue financiando infraestructuras que depredan el territorio, a programas que tienen una relativa utilidad. Es un presupuesto que no avanza, no avanza hacia un modelo de alimentarse con recursos propios, sino que se perpetúa en las contribuciones de los Estados miembros. Entonces estamos a expensas de las presiones que cada uno de los Estados miembros ejerzan a la hora de contribuir. Y sobre todo también creo que es un presupuesto profundamente antidemocrático. La aprobó este Parlamento Europeo, pero lo va a aplicar un Parlamento Europeo que va a salir de las próximas elecciones en el 2014, con muy poco margen de maniobra para modificarlo, porque el tema de que se tenga que aprobar por unanimidades, las modificaciones, te da prácticamente ningún margen. Y el último ejemplo así de política concreta es la lucha contra el paro juvenil, ¿no? Se aprobó también en junio de 2013 una resolución que llamaba a que se activasen políticas contra el paro juvenil en Europa. Aquí tengo que decir que el Grupo Verde fue muy insistente, llevó el liderazgo mucho del tema sobre lo que se acaba llamando la Garantía Europea Juvenil, la Youth European Guarantee, que al final, bueno, pues acaba siendo algo, pero nada. Básicamente se aprobaron 6.000 millones de euros para 7 años, el presupuesto de la Unión Europea es 2014-2020, para el conjunto de todos los países, con la esperanza de que los Estados miembros cofinancien también estas políticas. A la práctica, nada, o sea, serrells, que le diríamos en catalán, o sea, flequillos, un programa pequeñísimo, que ni iba acompañado por un plan de choque ambicioso y dotado económicamente, y que además, una de las reivindicaciones del Grupo Verde es que la inversión que se llevara en lucha contra el paro juvenil se excluyera de los objetivos del déficit, porque lo que era un poco absurdo es que se siguieran aplicando medidas de austeridad, o sea, que solo lo que hacen es destruir puestos de trabajo y luego, por otro lado, destinar recursos públicos para paliar parcialmente parte de las consecuencias que estas medidas de austeridad estaban generando. Y un poco la Garantía Europea Juvenil ha acabado siendo, pues, de una gran... de ser una de las grandes proclamas de la Unión Europea a convertirse a la práctica en un programa pequeñísimo. Un poco frente a esta realidad, ¿cuáles, dijéramos, el programa político, cuáles serían los grandes temas que desde los Verdes reclamamos respecto de Europa? Empezando por todos los temas de democratización.
la elección del presidente de la Comisión, como mínimo por el Parlamento Europeo, si no por elección directa, la iniciativa legislativa europea, una plena competencia legislativa para el Parlamento Europeo, una reforma de los tratados, de manera que avancemos en la unión política, programas económicos que sean basados en la justicia social y ecológica. Tenemos el programa del Green New Deal, que es digamos, la propuesta económica de los partidos verdes, que se haga un pacto europeo por el empleo y especialmente en la lucha contra el paro juvenil, porque es uno de los colectivos que más están sufriendo esta consecuencia. Que avancemos en la unión fiscal y en la unión bancaria, que avancemos en las políticas de gastos, que este presupuesto no sea del 1% del PIB de la Unión Europea, que pasemos a ser presupuesto del 5% como mínimo, que se revisen las políticas de austeridad. No estamos diciendo que no tendríamos que tener unas políticas, hay unas finanzas saneadas, pero lo que no pueden ser que estos plazos de ajuste sean tan cortos y vayamos hacia la federalización de Europa. Desde el Partido Verde Europeo, ¿cómo concretamos estas propuestas? Bueno, pues hemos hecho una apuesta decidida por presentar, por lanzar una campaña conjunta, una campaña pan-europea, que intentamos que sea un paraguas para todos los países, todos los partidos verdes de los diferentes Estados miembros, una campaña común donde todo el mundo más o menos se siente identificado, cosa que no es fácil porque las realidades son obviamente muy diferentes. Pretendemos también lanzar un manifiesto, también la voluntad inicial, había mucha ambición, pero también es cierto que a la hora de concretar, pues bueno, estas diferencias también dejan entrever que todavía queda camino por recorrer desde el sur para conquistar, depende qué reivindicaciones. Y finalmente también hemos hecho una apuesta fuerte para lo que pensamos que puede acercar un poco a Europa a los ciudadanos, que son las primarias. Las primarias para escoger un candidato o candidata de la familia verde a presidente de la Comisión. O sea, se llegó a un acuerdo de que el conjunto de familias europeas presentarían un candidato a la Comisión Europea y la familia verde ha decidido escoger ese candidato a través de unas primarias online que pretendemos hacer a nivel paneuropeo. O sea, pensamos que es una iniciativa innovadora porque, bueno, pues hasta ahora no se habían llevado a cabo unas primarias a nivel paneuropeo, es única. Pensamos que es una manera también de acercarnos al electorado joven, porque se van a hacer van a ser online. También nos hemos impuesto que de los dos candidatos que se van a escoger, uno tiene que ser una mujer, con la cual cosa también queremos garantizar la equidad de género, ¿no? Y pensamos también que es una manera como de ponerle rostro a Europa. Bueno, es una iniciativa humilde, porque somos una familia del 7% a nivel europeo, pero es una apuesta, vamos a ver cómo sale. Está abierta al conjunto de la ciudadanía, ahí los partidos miembros tenemos el reto de imbricarnos en nuestra sociedad, de llamar a nuestros militantes, simpatizantes, electorado a participar. Vamos a ver cómo sale. Desde la perspectiva así más genérica, un poco de cómo van las cosas para los partidos verdes en el conjunto de los Estados miembros. Bueno, pues tenía aquí unos cuantos países para comentar así por encima y si queréis luego pues tampoco tengo la realidad de cada país al dedillo, pero por lo que se va comentando en los comités ejecutivos. En Alemania los verdes en estas últimas elecciones, que no les fue mal, sacaron un 8,5%, pero que según las expectativas que habían, que eran de obtener un 15%, pues desde su lectura fue un fracaso total. Vamos a ver en las elecciones europeas cómo las cosas les pintan. En Francia, la última encuesta que
que vi por Twitter, tampoco sabía exactamente quién la lanzaba, pero les daba un 6%, a cual cosa tampoco las cosas nos iban muy bollantes. En Holanda, los holandeses parece que van a pasar de 3, GroenLinks tuvo problemas internos, parece que van a pasar de 3 eurodiputados a 1, ya veremos a ver si acaban de salir. En Italia se está haciendo una apuesta por relanzar un espacio verde, ecosocialista, lo llaman Green Italia, pero está empezando, es emergente, de momento no tenemos constancia de que hayan empezado a establecer alianzas con otros partidos más consolidados. Vamos a ver si la apuesta se acaba concretando en algo, en representación institucional, vaya. Hay algunas notas positivas, también hubo elecciones austríacas, los verdes les fue bien, un 12,5, se presentaron con un programa progresista, con la voluntad de hablar de los problemas de los ciudadanos, de educación, sanidad y demás, no tanto a veces brincados en temas ambientales, sino con la voluntad de incorporar de manera importante toda la perspectiva social. A los portugueses tampoco les fue mal, las últimas elecciones municipales obtuvieron un 11% aproximadamente. ¿Cuál es mi perspectiva desde el Partido Verde Europeo para España? Pues nosotros estamos un poco entre crecer o vencer, estamos en la encrucijada, ¿no? Yo creo que nuestra ambición debe ser vencer. Creo que es más necesaria que nunca una mayoría plural, progresista, ecologista en el Parlamento Europeo. Ya hemos dicho, Europa está gobernada por los conservadores y por la derecha, o sea, para cambiar la orientación de estas políticas hace falta tener fuerza y sobre todo porque además estos partidos ya han mostrado la no voluntad de seguir avanzando en el proceso de construcción europea, de profundización política. En España yo creo que debemos de estar un poco a la altura del reto que se nos presenta, ¿no? Porque el objetivo es ese, es derrotar a la derecha, es derrotar a la troika a escala europea y al gobierno del PP a escala nacional, a escala estatal, vaya. Y la crisis, y especialmente la crisis política en la que estamos hoy en día, nosotros aquí, pues bueno, ha resultado en una multiplicidad de protagonistas sociales, ¿no? Antes se hablaba desde el 15M, Democracia Real Ya, las mareas, la PA, un montón de movimientos cargados de legitimidad, que tienen amplias simpatías sociales, que son críticos con el sistema, que presentan formas innovadoras, que presentan alternativas en sus estilos, en sus formas, pero que tarde o temprano se van a ver emplazados a decidir si dan o no un paso más y se lanzan al ruedo electoral. Desde el punto de vista territorial se han consolidado coaliciones con voluntad de ser protagonistas. Compromís, la CHA, AGE, MES Mallorca, otras que ya existían también se han consolidado, Nueva Canarias, Nafarroa Bay, Si se puede, Tenerife. Tenemos un mosaico de opciones, singular, que a la vez es representativo de la España plurinacional en la que estamos. También tenemos a EQUO, que tiene voluntad y ambición de liderar el ecologismo político en España. Y tenemos una Izquierda Unida que está capitalizando la desorientación del PSOE y que está siendo efectiva a la hora de estar presente en los conflictos y de hacer oposición al gobierno de Rajoy. Y mientras tenemos al PSOE que va perdiendo y perdiendo votos. Pues bueno, ¿hasta dónde podemos llegar, ¿no? Un poco con esta amalgama. Bueno, hay como dos opciones, ¿no? Si prima un poco, pues bueno, los recelos, la desconfianza, el pensarnos que la debacle del PSOE nos va a dar para que todos crezcamos, pues bueno, no va a pasar nada. Muchas coaliciones van a obtener representación institucional, la gente van a crecer, pero las cosas no van a cambiar. El PP seguirá como primera fuerza y ahí nos quedamos. Habremos perdido una buena oportunidad para construir una gran coalición sociopolítica que derrote en España las políticas de austeridad de la troika. Desde Iniciativa, y lo que hicimos en la última asamblea fue aprobar una apuesta
por una gran coalición social y política. Esto no es fácil, lo sabemos, pero en ello estamos trabajando, lo presentamos al Partido Verde Europeo. El Partido Verde Europeo dio el aval a iniciativa en este proceso. Vamos a ver un poco cómo acaba. Así, un resumen de las ideas para que si luego las queréis comentar. La pertenencia a la UE ha sido positiva para España. Nos reafirmamos en nuestro europeísmo, pero en un europeísmo crítico. Las políticas de austeridad han representado un fracaso. Las insuficiencias institucionales y los errores neoliberales en la gestión de la crisis están representando costes sociales gravísimos, hasta el punto que podemos afirmar que habrá una década perdida para los países periféricos. Los intereses de Alemania no son los intereses de Europa, no existe un verdadero interés europeo ni nadie que lo represente, y la única estrategia posible es la profundización del proyecto de construcción política de la Unión Europea, los Estados Unidos de Europa. Las insuficiencias institucionales y los graves errores en la gestión de la crisis están comportando un riesgo democrático, en tanto que los países xenófobos y de ultraderecha están avanzando. Os he explicado un poco la estrategia europea verde y en España pasa por sumar y vencer. Voy a concluir un poco, pues seguramente como debería haber empezado, pero bueno, como lo ha dicho Juan. Yo soy Mar García, soy una vecina de Sabadell, de una ciudad metropolitana de la de Barcelona. Soy hija de inmigrantes andaluces y obreros del textil, dirigente de iniciativa y miembro del comité del Partido Verde Europeo. Y no sé, si algo tengo claro hoy, porque todo esto es súper complejo, es que tenemos una responsabilidad desde el ecosocialismo de los países del sur de Europa, una gran responsabilidad que es un poco transmitir y dar esperanza a aquellos que lo están perdiendo todo, y para mí, bueno, para mí el color verde es el color de la esperanza.